Tengan todos muy buenas tardes, los hermanos aquí presentes y los que nos están viendo a través del internet. Sean todos bienvenidos. Hoy, como siempre, vamos a tratar unos temas más que todo dirigida a la parte psicológica. Siempre hemos dicho y recalcamos lo que el maestro Samael enfatizó a través de sus libros, a través de sus conferencias, la necesidad de despertar conciencia. Es el único medio que nos permite conocer las grandes realidades que nos ofrece la naturaleza, el universo, el cosmos. Y nosotros, pues, como tenemos la conciencia dormida, no podemos percibir, no podemos realmente conocer estas realidades. Por esa razón, el maestro Samael Aún Weor y todo aquello que sigue las enseñanzas del venerable maestro, pues tratamos de despertar conciencia, siguiendo las normas que él entrega, siguiendo las herramientas. Él entrega los 3 factores de la revolución de la conciencia, y estos 3 factores sintetiza prácticamente todo lo que está escrito en todos los libros sagrados, porque las enseñanzas se viven son en los hechos, no en la lectura, ni tampoco se vive con los conceptos que tenga otra persona. A veces nosotros tomamos una idea, por ejemplo, entramos por el internet y vemos un documental, un escrito de alguien que es muy hermoso lo que ahí explica, pero a veces nosotros lo tomamos como un hecho definitivo y concreto para nosotros y vemos eso como una verdad para nosotros, y muchas veces explicamos a otros, tratamos de enseñarle a otras personas eso que hemos leído, que consideramos que es una verdad. Sin embargo, en los estudios gnósticos las cosas lo vemos en otro perfil. En los estudios gnósticos esas verdades no lo podemos apreciar sobre lo que yo puedo escuchar de alguien o lo puedo leer, sino lo que cada quien va comprobando por sí mismo. Siempre se ha citado muchos ejemplos. Uno puede saber que el fuego puede quemar, pero es una teoría. Hasta que tú no te quemes, ya para ti es una verdad. Aunque muchos lo pueden rotular y explicar de diferentes maneras, y puede decir que no es cierto, pero el hecho de vivirlo, ya para ti es una verdad. Cuando se trata de las cosas sagradas, pues hay muchos libros que hablan de estos temas, sobre lo que es el alma, la necesidad de cambiar, lo que es el amor, lo que es la tolerancia. O sea, hay muchas frases, muchos poemas y muchos temas de reflexión sobre todas estas cosas, pero no deja de ser una teoría. Sencillamente el ser humano escucha, emite un concepto, en el instante reflexiona, pero con el tiempo se pierde y queda como una teoría más. La vida en sí nos ofrece la oportunidad de llegar a esa realidad. Y los estudios y la enseñanza que nos entrega el maestro Samael, pues son precisas, son definitivas para alcanzar esto. Por lo menos cuando se habla de Dios, pues muchos dicen, ¿no? El hecho que tú crees en Dios sin que lo veas, ya eso es algo bueno, por decirlo así. Pero realmente aquel rebelde no se conforma con creer solamente en Dios, sino que quiere ver a ese Dios, quiere percibirlo, quiere experimentarlo. Pero desafortunadamente la mayoría de los seres humanos únicamente creen en Dios.
Creer en Dios es muy fácil, pero tener la certeza de Dios no es tan fácil, porque esto implica una serie de trabajos que hay que realizar. Esto implica una serie de compromisos que debemos de hacer. O sea, tener la certeza de esa parte divina, de ese Dios, implica un super esfuerzo individual. Y no precisamente es asistir a un centro de conferencia o asistir a unos rituales o hacer una serie de elementos físicos como nosotros realmente tenemos la certeza de ese Dios, sino un trabajo muy fuerte sobre sí mismo, un padecimiento voluntario, una transformación radical en cada uno de nosotros. Esto significa que tener acercamiento con la divinidad no depende de nadie, sino de uno mismo, de sí mismo. Hoy vamos a tratar un tema con relación a nuestro trabajo que nos permite llegar a ese Dios, a esa divinidad. Ante todo, debemos comprender qué es la divinidad, qué es ese Dios. Todos, pues, vemos a Dios como un ser con la figura humana, con barba blanca, con túnica blanca. Así lo muestran los grandes artistas, así lo describen las escrituras. En fin, uno toma una imagen física de ese Dios. Y como uno tiene en su mente una imagen física de ese Dios, cuando el ser humano sale de su cuerpo, lo más probable es que Dios se presenta con esa imagen, porque es la imagen en la cual tú reconoces a ese Dios, el que te montaron y que tú puedes reconocer a ese Dios. Si lo muestran de otra forma, ya tú no lo vas a reconocer como un Dios. Pero notamos que esa divinidad o ese Dios puede tener múltiples imágenes. Porque, por ejemplo, para aquellos que consideran que Dios es por decir algo, es esa parte que está en el cielo, ese sol, eso ya queda grabado en tu mente, y cuando Dios se quiera manifestar en ti, pues toma la forma de ese sol, porque es la imagen que tú tienes de ese Dios. En conclusión, realmente esa parte divina toma cualquier forma, pero en sí es una fuerza, es una energía que está en cada ser humano, en sí mismo, dentro de sí mismo. Por eso el maestro Samael, él habla de la necesidad de conocerse a sí mismo, porque cuando el ser humano se conoce a sí mismo, entonces va a conocer realmente ese Dios dentro de sí mismo. No la imagen que nosotros tenemos proyectada de un hombre o la imagen de un sol, de una estrella, sino dentro de sí mismo. Nosotros siempre queremos buscar la divinidad fuera de nosotros. Siempre la queremos buscar y queremos que otras personas, otros seres que representan a ese Dios, nos solucionen nuestros propios conflictos. No hemos comprendido que esa parte divina mora en cada ser humano. Por eso la necesidad de conocerse a sí mismo. Por eso dicen los sabios que cuando el hombre aprenda a conocerse a sí mismo, conocerás el universo y a los dioses. El maestro entrega diferentes técnicas para el autoconocimiento. Entre ellos la autoobservación. Y suena un poco paradójico decir esto. Muchos discípulos se autoobservan, pero se olvidan de sí mismos. Entonces la autoobservación no es auténtica, no va dirigido al punto que debe ir dirigida, porque se olvida de sí mismo. Las personas afirman lo siguiente: yo me conozco, sé que cuando cojo rabia, yo me conozco, soy capaz de hacer lo que sea. Y dice que se conoce. Otros dicen, yo me conozco,
mejor déjame, no me saque la piedra, porque yo me transformo. Otro dice, no, yo me conozco y por eso no tomo, porque cuando yo tomo cambio de personalidad, ya soy diferente, yo me conozco. En fin, todos afirmamos que nos conocemos, porque tenemos una conducta en el momento, después tenemos otro tipo de conducta posteriormente, y supuestamente afirmamos que nos conocemos. Sin embargo, el ser humano ni siquiera conoce su propia, no conoce ni la psicología ni su propia biología interna, su cuerpo físico. Si el hombre se conociera a sí mismo, otro gallo cantaría, otro tipo de acción se daría. Si el ser humano se conociera a sí mismo, este mundo no estaría lleno de guerra. Entonces conocería a Dios y su propio universo. Nosotros en sí, ¿quién somos? Está esa interrogante de la filosofía. ¿Quiénes somos? Todo el mundo lo hace, lo explica, pero no hemos autorreflexionado realmente quiénes somos, y mucho menos de dónde venimos, y aún menos para dónde vamos. Todos tenemos una actitud mental sobre estos interrogantes, ¿ya? Pero si nosotros ahondamos un poco más sobre este punto, notamos que no somos lo que creemos que somos. Tenemos una apariencia, una fantasía de lo que realmente somos. Mostramos la fachada, pero no mostramos la realidad del ser humano, de lo que realmente somos. Todos nos creemos buenos, bondadosos, y creemos que nos conocemos a sí mismos. Si le pregunta a cualquier persona, ¿tú cómo te portas? ¿Qué respuesta pueden dar? Me porto bien, excelente. Y se le pregunta, bueno, ¿tú alguna vez le has hecho daño a alguien? No, gracias a Dios no. Una persona bondadosa, fiel, no he robado, no he matado. O sea, todos nos autoconsideramos buenos y que no le hemos hecho nada daño, ningún daño a nadie. Esa es la apreciación que tenemos de nosotros mismos, porque supuestamente nos conocemos, ¿ya? Y si le pregunta, si en este momento tú mueres, ¿a dónde crees que te diriges? Dice, al cielo. Claro, si en ese momento uno desencarna, ¿a dónde puede dirigirse? Al cielo. ¿Quién los espera? Dios. Porque somos buenos, bondadosos, damos diezmo, ayudamos a las personas que necesitan, le damos comida, visitamos a los enfermos, en fin, cumplimos con las normas que nos rigen la iglesia, que nos rige la divinidad. Por lo tanto, somos personas muy buenas, muy bondadosas, etcétera, etcétera. Y las personas nacen con esa ilusión y mueren con esa ilusión. Sin embargo, nuevamente nacemos y empezamos de nuevo y morimos con la misma ilusión con que nacimos. Tiene que haber algo muy importante en el ser humano para poder cambiar esa ilusión, para poder modificar esas cosas. Notamos que la sociedad estamos llenos de muchos conflictos y a pesar que está llena y cargada de religiones, pues igual, sigue igual. El mundo es peor. Y hay religión por todos lados. Y no se diga, por ejemplo, de los estudios gnósticos. Hay estudiantes gnósticos por todos lados. Donde uno se meta, siempre va a haber un estudiante gnóstico o que simpatiza a la gnosis. Pero si notamos las conductas de todos, somos iguales.
se puede contar con las manos, pues las conductas son iguales. ¿Y a qué se ve eso? Porque no se ha puesto a reflexionar sobre conocerse a sí mismo, conocer su realidad. Hemos escuchado, hemos hablado, hemos dirigido de pronto a algún grupo o cualquier cosa, pero no hemos hecho lo más importante, conocerse a sí mismo. Conocer su cruda realidad y modificar dentro de sí todas esas cosas que nos hacen daño. Cuando hablamos de Dios, por ejemplo, el maestro Samael afirma que en cada ser humano existe su real ser. ¿Quién de nosotros ha tenido contacto directo con su real ser? No sé si aquí algunos de los presentes han tenido contacto directo con su real ser. O de pronto los que nos están viendo a través de internet ha tenido contacto con su real ser y qué tiempo. Y si no lo hemos tenido, ¿qué hemos hecho para lograr ese contacto directo con nuestro real ser? Conozco hermanos que ellos cuentan la historia de todas las hazañas que ha hecho, ya sea sanando a través de la medicina, ayudando, y cuenta sus hazañas de todo lo bueno que es. Pero en un momento dado se le dice que tiene que humillarse ante alguien, tiene que pedirle perdón a alguien y enseguida se espanta, justifica y no lo hace. Entonces la pregunta es, ¿será que hemos tenido contacto con nuestro real ser? Cada ser humano le gusta contar sus hazañas, lo bueno que es. ¿Quién hace esa labor? ¿Nuestro real ser? ¿O lo hace el ego? Porque nosotros tenemos una cantidad de egos buenos y una cantidad de egos malos. A la final, egos. Porque no se puede negar que hacemos obra de caridad. Pero tenemos que aprender en saber separar quién hace esa obra de caridad. Nosotros podemos en un momento dado darle a alguien de comer, darle limosna a las personas, pero tenemos que ser conscientes quién hace esa obra de caridad. ¿Será que lo hace esa parte interna divina en el ser humano o lo hace un ego bueno? Porque estamos cargados de muchos agregados buenos y hacen cosas buenas. Y la misma naturaleza le retribuye esas cosas buenas, pero eso no significa que haya despertado conciencia. Porque la única manera de despertar conciencia es desintegrar el ego, ya sea estos buenos o malos. Entonces el mundo está lleno de personas llenas de buenas intenciones, que hacemos obra de caridad y que creemos que tenemos el cielo ganado por nuestras acciones tan bondadosas que hacemos. Pero no nos hemos puesto a reflexionar quién participa en ese instante cuando se hace la obra de caridad, cuando hacemos las cosas buenas, si realmente es la conciencia la que participa o sencillamente son nuestros propios agregados, que se coloca la vestidura de la santidad y hace a través de ella. Por eso, el tener contacto con nuestro ser realmente se requiere de mucho sacrificio. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Como dice el dicho, no es soplar y hacer botella. Es un trabajo arduo sobre sí mismo. Primero aprender a conocerse a sí mismo. Comprender dentro de sí que dentro de él, dentro de cada ser humano existe real ser. Y permitirle que esa parte interna, esa parte divina de nuestro ser se manifieste de instante en instante, de momento en momento.
Y esto se logra si el ser humano inicialmente aprende a reconocer esos aspectos dentro de él. No considerarnos buenos, reconocer nuestra propia divinidad interna. Cuando el ser humano reconoce que esa parte divina está dentro de él, posiblemente aprende a separar entre lo divino y lo tenebroso. Mientras no reconoce dentro de él, hasta lo tenebroso se viste de lo divino. Y ahí entra lo que se llama el conocerse a sí mismo, no olvidarse de sí mismo, de su real ser. Jamás cometamos el error de olvidarnos de nuestro real ser, porque es la fuerza que nos puede ayudar a sortear las situaciones difíciles de la vida. Nos permite separarnos y evidenciar en sí nuestros propios agregados. Por eso podemos decir, hay muchas personas que se autoobservan, pero se olvida de sí mismo, de su real ser. Entonces, ¿quién se autoobserva si se olvida de su real ser? Se vuelve un proceso de tipo mecánico, tan inconsciente. Sin embargo, estamos completamente seguros que lo estamos haciendo bien. Pero no hemos olvidado nuestro real ser, de sí mismo. Y afirma el maestro Samael, no cometamos el error de olvidarnos de sí mismo, de nuestro real ser. No podemos mecanizar el trabajo psicológico, porque el mismo yo también hace el trabajo gnóstico. El mismo yo habla de gnosis. El mismo yo hace obra de caridad, pero es el yo. Y mientras existe el yo entre nosotros, jamás puede existir la luz en el ser humano. Por lo tanto, ese contacto con tu real ser es obvio que no se va a dar. El mismo Cristo dice que el que sigue al Cristo sigue a su Padre. Y hay muchas cosas que tenemos que abandonar en nosotros para poder encontrar a nuestro Padre, que está en secreto. Esa parte divina de nosotros, ya lo explicamos, o siempre se ha explicado, que tiene diferentes manifestaciones. Esa parte divina en nosotros está representado en nuestro Cristo interno. Ese ser dentro de nosotros tiene como manifestación los 12 apóstoles. Ese ser dentro de nosotros tiene como manifestación la misma ley. Cuando hablamos de la jerarquía, como el maestro Anubis, etcétera, etcétera, y todos los ángeles y arcángeles que nos hablan, eso es parte de nuestro real ser, habita dentro de nosotros mismos. Nosotros preferimos mejor buscar y pedir fuera de nosotros a los ángeles y arcángeles, etcétera, etcétera, antes de buscar dentro de sí mismo nuestro real ser, que es la múltiple manifestación de cada uno de estos que nosotros buscamos fuera de nosotros. Y esto error lo cometemos porque sencillamente el ser humano no quiere conocerse su propia realidad. No hemos aprendido a separarnos ese aspecto de nosotros mismos. Por eso necesitamos que la autoobservación sea auténtica, que la autoobservación lo realice la conciencia de cada uno de nosotros, para que realmente la autoobservación nos permita descubrir nuestros propios agregados y permitir que la luz de nuestro ser ilumine nuestro propio interior y de esa manera separarnos de estos agregados y reconocer dentro de sí mismo que ese pensamiento, esa emoción, esos sentimientos no me pertenecen, no es del ser. Por lo tanto, al descubrir que eso no es de mi ser, entonces tengo la necesidad de trabajar y desintegrar eso. Y para comprender estas cosas no necesitamos de hacernos preguntas constantes, sino de autorreflexionar sobre sí mismo. Sentir que el ser está dentro de nosotros, comprender eso y no olvidar eso, que nuestro ser mora en cada uno de nosotros. Si alguno de los hermanos quieren hacer alguna inquietud sobre este tema o quieren agregar algo sobre este tema, bien puedan.
cualquiera de los hermanos. Como en la gnosis lo que vale son los hechos producto de la práctica, ¿qué nos recomendaría para ir un paso más allá de lo que ya sabemos intelectualmente y empezar a lograr resultados con respecto a eso que nos acaba de decir? Bueno, con respecto a la autoobservación. sí, de hecho está que el mismo maestro, y aquí se ha afirmado en diferentes maneras, que la autoobservación se ha vuelto tan mecánica en el ser humano que aparentemente nos autoobservamos y seguimos cometiendo el mismo error. Cometemos los mismos errores a pesar que internamente, aparentemente, nos estamos autoobservando. El maestro Samael dice que nosotros, una cosa es observar y decir que yo soy esto, y otra cosa es mirar los procesos internos, lo que se procesa en cada uno de nosotros. Pero nuevamente enfatizo, eso no se logra si tú no reconoces que dentro de ti existe una divinidad. Es la única manera que puedes separar eso. Si tú no reconoces eso, ve eso dentro de ti como algo tuyo. Ve en ti que tu deseo es algo normal en ti, que tu sentimiento es algo normal en ti. Mientras tú no reconozcas que entre ti hay una divinidad, no vas a separarte de él. Lo vas a ver como algo normal, aunque te autoobserve. Lo mucho que hace es autoobservarse, aparente de mirar pensamientos, mirar emociones y decir, madre, elimíneme esto. Pero eso se ha hecho siempre, años y años, y los resultados no dan nada, sigue siendo igual. Porque en sí, eso se ha vuelto algo estrictamente mecánico. Eso no se hace conscientemente. Mira, cuando uno se levanta, el primer propósito del momento de levantarse es reconocer que ese día va a ser para acercarme más a mi ser. Nosotros hemos perdido la devoción a Dios. Muchas veces, muchos grupos, ellos son devotos a la divinidad, a Dios. Nosotros, los gnósticos, hemos mecanizado tanto las cosas que hemos perdido la devoción a Dios. Sin embargo, nos creemos superior a los otros grupos y estamos en el mismo nivel o por debajo de los otros grupos, porque no hemos tenido la devoción hacia nuestro real ser. Cuando uno se apoya sobre algo, uno tiene una ventaja sobre aquel que no se apoya sobre nada. Y uno tiene que apoyarse a su ser, a su Dios. Cuando tú, en tu vida, en tu diario vivir, en tu trabajo, en tu hogar, siempre te acuerdes y te apoyes de tu real ser, esa autorreflexión que hay en ti, de pronto te va a como que decir, eso que está haciendo no es de Dios. Y si no es de Dios, no me pertenece. Por lo tanto, acudo a Dios para que me desintegre eso. Pero no. Nosotros aparentemente nos autoobservamos, y estamos cogiendo rabia y nos observamos y descubrimos que cogemos rabia y aparentemente estamos observando, pero la rabia está encima y damos el trancazo y aguantamos los pensamientos y quiere hablar y quiere decir y aparentemente aguantamos, mientras apenas uno se descuida y explota y habla y se hace parlante los pensamientos, porque en ese momento te has olvidado de ti mismo. A pesar que se te autoobserva aparentemente, te has olvidado de tu real ser. De sí mismo te has olvidado. Y esa es la razón por la cual no hemos logrado nosotros avanzar en este camino.
no cometamos el error de olvidarse de sí mismo, porque es la única fuerza que nos permite separarnos de nuestros propios agregados. Dale la oportunidad que esa luz resplandezca en ti, porque es la única luz que puede ver las tinieblas de tu propio interior, tu propia psicología. Entonces nosotros aparentemente lo hacemos y nos autoengañamos de tal manera que pensamos que eso que estamos haciendo está bien, pero vamos a sacar cuenta. ¿Hace cuánto tiempo estamos pensando en eso? ¿Cuántos años? Revisémonos a sí mismos. Eso nos indica que lo que estamos haciendo de pronto ha dado resultado, pero a medias. Nos falta algo más. Porque no hemos olvidado nuestro real ser. ¿Ya? Nosotros, este vehículo debe estar manejado por el ser, pero estamos cargados de miedo, de apegos. Vea, no estamos dispuestos a entregarnos 100% a la gnosis. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente nos acordáramos de nuestro real ser, estamos dispuestos a todo, porque es la fuerza que nos mueve a todo. Pero mientras este ser humano se olvida de sí mismo y su real ser, está cargado de miedo. Entonces busca justificación, ajá, y entonces y la comida, ajá, y el trabajo, y entonces los compromisos. O sea, se ha olvidado de sí mismo, porque le tiene terror a la vida, no sabiendo que lo que está dentro de él, ese ser, tiene toda la fuerza para salir triunfante ante la vida, pero no nos atrevemos a lanzarnos a servirle a Dios, porque estamos cargados de miedo. Eso indica que no nos hemos olvidado de eso. Únicamente de la gnosis estamos en ciertas etapas. No hemos llegado a la profundidad de entrar a la autognosis, porque en una etapa es teoría y creencia, eso está bien, pero ya en estos tiempos ya no estamos para perder el tiempo. Ya en este momento ya estamos ya para decidir qué queremos ser en la vida. ¿Qué otra inquietud tiene? Analizando lo que usted ha dicho, que me parece muy interesante, y hoy he podido como que captarle un significado más profundo. Entonces me doy cuenta que el ego nos ha hecho la jugadita. Se ha vuelto tan inteligente que nos ha hecho creer que estamos haciendo un avance, cuando en realidad es lo que está haciendo una cuestión como para que nosotros creamos que avanzamos, pero en realidad no sucede. Lo otro es que lo había dicho en otras oportunidades, pero no sé, hasta hoy es que le capté esa profundidad en el asunto, y es la cuestión de separarse, ¿verdad? Entonces, si analizamos eso con detalle, nos damos cuenta que el 99% de las cosas que nosotros creemos que somos, no somos. Así es. Y que realmente no me conozco a mí mismo. Entonces debería, primero que nada, como que darme cuenta y asumir mi propia divinidad desde un punto de vista de que no soy lo negativo, no con el afán de que alguien me adore a mí, porque se presta a la mala interpretación cuando dicen, no, Dios está dentro de ti, habita dentro de ti. Y ese Dios en el que usted dice que tenemos que apoyarnos, esa divinidad, cuando lo hago debo interiorizarlo, no exteriorizarlo, porque la mayoría de las personas buscan a Dios afuera. Es, por ejemplo, amigo Alex, si sé que yo estoy en plena oscuridad, pero también sé que en tal lugar hay cierto bombillito que me da luz, pues yo busco ese bombillito. ¿No es así? Si sé que si yo estoy, por ejemplo, padeciendo de enfermedad, y alguien me dice, mira, en tal lugar hay un médico bueno que te puede quitar ese problema, ¿qué hace? Busco a ese médico. Yo no puedo creerme yo mismo el médico que me va a curar. Yo busco a aquellos que me va a solucionar. Si nosotros somos conscientes
de que internamente somos una chispa que está en nuestro real ser y que es la solución de todo, ¿por qué no lo buscamos? ¿Por qué estamos buscando por fuera? ¿Por qué buscamos soluciones en otro lado si no está tan lejos? ¿Por qué no podemos reconocer? ¿Por qué no podemos nosotros reconocer que la divinidad está dentro de nosotros? Que así como el ser humano, a través de su propia tiniebla, ha creado tantos problemas en la vida para sí mismo y para los demás, también debemos reconocer también que también entre nosotros está la luz que nos da la solución de todos estos problemas. Es que eso no lo hemos reconocido y es el grave error de nosotros. Mientras el ser humano no reconoce no solamente su miseria, sino que también que dentro de él está nuestro real ser, sentir confianza por eso, pero reconocerlo de instante en instante, no en un momento específico o residual. Si eso lo reconocemos de instante en instante, es obvio que nos estamos acercando y tenemos contacto de instante en instante con nuestro real ser, y tenga la plena seguridad que vamos a cometer menos errores. Entonces ya no habría cabida para que el ego se manifieste, o al menos no con tanta fuerza, y entonces realmente se vería el cambio que debería haber, porque muchos todavía pues pensamos que vamos bien, pero realmente seguimos con todo eso adentro. Sí, señor. Entonces lo que realmente nos va a indicar nosotros que estamos avanzando es que ya cambiemos nuestra manera, como se dice en la teoría, ¿no?, de pensar, de sentir, de actuar. Pero eso hay que hacerlo constantemente, porque siempre tenemos a todo momento pensamientos, emociones, sentimientos, instintos que creemos que somos nosotros, pero que en realidad no lo somos. Claro. Y el secreto entonces está en esa separación, acudiendo a nuestra parte interna. Claro, porque es que la luz es la que puede iluminar, es la que puede ver la realidad en las tinieblas. Si tú en un estado de tinieblas no hay una luz, tú no puedes ver. Es que es sencillo, el maestro Samael siempre lo ha explicado, pero en nosotros también hay algo algo interesante que tenemos que saber, y es que nuestra mente es como por decir algo, una malla, una atarraya, un trasmayo, en los términos aquí costeños, que todo lo atrapa, no deja pasar nada. Entonces, ¿qué ha hecho nuestra mente dirigida por esa parte tenebrosa? Toma todos estos conocimientos gnósticos y la toma para ella y la atrapa. No deja que pase a la conciencia, al corazón, a esa parte divina en nosotros. Entonces tomamos de la gnosis la parte residual. Como la atrapa la mente, entonces la acomoda de acuerdo a sus intereses. Porque nosotros juzgamos a las otras religiones, pero nunca nos juzgamos a sí mismos. La mente, no importa que sea del gnóstico o del evangélico, de cualquier índole, es la misma. Siempre va a acomodar las cosas de acuerdo a sus intereses, a su comodidad. O sea, acomoda la gnosis a la forma de vida de él. Acomoda la gnosis en los intereses de él, pero nunca le da participación al Padre. Nunca le da participación a la conciencia. ¿Qué nos toca? Coger esa malla y romperla y reconocer que nosotros somos una divinidad entre nosotros. Y con esto, si este recuerdo de sí es constante, es obvio que se va a romper esa malla. Entonces, todo el acontecimiento de la vida que penetra por nuestros sentidos va a dirigirse directamente a esa parte divina, y ella va a aprender a separar de lo bueno de lo malo, de la luz y las tinieblas. Entonces, esa divinidad es la que logra separar esas cosas. Pero mientras uno no reconoce que existe esa divinidad en nosotros, es difícil. Mientras uno no sepa que existe un médico que nos va a curar la enfermedad, no nos vamos a sanar. Bueno, ¿qué otra inquietud tiene o qué otro aporte le pueden dar?
Cuando iniciamos este trabajo, existen las fuerzas que se nos oponen, las fuerzas de la naturaleza que, por cierto, viven dentro de nosotros mismos también. ¿Cómo sería el mecanismo para que pues esas fuerzas no nos detengan y podamos darle el impulso a nuestro real ser? Precisamente la única forma en que uno puede vencer toda esa cosa es la confianza a su ser. Mientras tú no te consciente y no confíes en ese ser, la misma naturaleza te arrastra. Es que tenemos que acudir a esa fuerza. Fíjate que nos autoobservamos aparentemente, pero la familia nos dice, ay, entonces, ¿hasta cuándo? Ahora tú oras con esa gnosis para allí, para acá, y entonces, ya, ahora, antes era borrachón y ahora gnóstico. A mí no me gusta. Cuando entré a la gnosis, mi familia no aceptaba que hubiera en la familia alguien que creyera en Dios, o que cree en Dios pero a su modo, pero que alguien se dedicara de pleno a eso, eso no estaba dentro de los programas de la familia. Entonces, cuando uno tiene que luchar contra todas esas cosas, en el trabajo, los compañeros te va a brindar un trago de alcohol, te va a invitar a un bazar, y que tú tengas una firmeza de que qué es lo que tú quieres en tu vida, y tengas que rechazar todas esas cosas, todo el mundo te va a venir encima. ¿Dónde está la fuerza? En tu ser, en la confianza que tenga ese ser. Tenemos que agarrarnos de algo. Tiene que nos asista. Porque en esos casos, tú te puedes autoobservar aparentemente, pero la procesión está encima. Y la pelea está encima y te dice esto, el otro y el otro, pero mira qué tal, qué pena le da uno a su amigo y le da una vergüenza que ser su amigo y no tener que despreciar el trago o hacer esto. Una lucha interna. Y generalmente dentro de esa lucha, siempre porque te da pena, permite o recibe el trago de alcohol. Porque en ese momento te olvidaste de ti mismo. Claro. Que a esta parte, claro. Es que el hecho de nosotros recordarnos a sí mismos de que realmente quiénes somos, porque la pregunta quiénes somos es una pregunta constante para recordarnos realmente quiénes somos. Cuando el ser humano se recuerda constantemente quiénes somos y reconoce que dentro de él hay un ser divino, ya la cosa es diferente. Vamos a sentir más confianza, vamos a ir a la vida un poco más confiado que esa parte de nuestro ser siempre nos va a llevar. Fíjense ustedes que cuando uno tiene más confianza, ya el ser lo va asistiendo más y más. Y realmente el ser es padre y es madre. Hay que comprenderlo así. No es solamente una parte masculina, de una parte femenina. Cuando hablamos de nuestro ser, es padre y madre. Es ley, es justicia. ¿Me explico? El ser es sabiduría, es amor. O sea, tiene múltiples manifestaciones. No vamos a comprender como un ser ahí, una parte masculina, no. Ser una múltiple manifestación que tenemos que reconocer eso dentro de sí mismo. Cuando tú tienes confianza, todas esas partículas de nuestro real ser, entonces aprende a separarte. Y es la herramienta, el arma que tenemos para no dejarnos tragar de la vida o de la misma naturaleza. Porque no le conviene que el discípulo se levante. Porque nosotros alimentamos la naturaleza. El maestro Samael afirma que en la época de Lemur, cuando se formó el órgano fundatiguador, nosotros quedamos ya marcados que somos un elemento que recibimos energía cósmica
y la retransmitimos al planeta Tierra para darle estabilidad. Y el planeta quiere seguir viviendo, quiere su alimento, y nosotros somos su alimento. Y ella nos alimenta y se alimenta de nosotros. Y la naturaleza de la humanidad y todo lo que nos rodea no quiere que el ser humano se libere, porque pierde ese alimento. Los demás seres humanos, los seres humanos, se alimentan de tu ira, de tu odio. Por lo tanto, a ellos no les conviene que tú elimines ni la ira ni el odio, porque es un alimento recíproco entre toda la humanidad y el planeta. Y liberarse de eso únicamente cuando el ser humano reconoce su propia divinidad. ¿Qué otra inquietud tiene? Aquí el Señor. Viéndolo desde otro punto de vista, como para el trabajo en sí, sería también darnos cuenta de qué no somos con respecto al ego. O sea, usted dice darnos cuenta de qué somos, la divinidad, pero también darnos cuenta de cuando se manifiestan, que esa poca cantidad de manifestaciones que hay, nosotros no somos eso. Exacto, claro. Pero ¿sabe qué es lo más descabellado? Que el ser humano, nosotros, pensamos y estamos confiados que es nuestro esos pensamientos. Tenemos unos sentimientos tan hermosos y estamos completamente seguros que son nuestros sentimientos. ¿Ya? Pero ¿por qué se da eso? Porque él no se ha acordado de su real ser. Dígame, caballero. Tomás, ahorita dijiste que nosotros creemos, ¿no? Digamos la creencia de creer en Dios y creer. Hay un pasaje que en estos días he estado reflexionando, es de Tomás. Tomás era el discípulo del maestro que necesitaba comprobar, ¿ya? Y era tanta su obsesión por comprobar que entró en la duda, entró en ese proceso hasta que el maestro se le apareció. Y sin embargo el maestro Jesús dice una frase al final: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces allí se crea, muchas personas se quedan porque no comprendemos realmente qué es eso de que no vieron, ¿ya? Porque es una forma de expresar el maestro, ¿ya? Que lo que está dentro de uno, no está afuera, porque siempre nos quedamos en la parte exterior sobre ese tema. Muy bien, la comprensión estuvo muy bien. Primero, esos 12 apóstoles es una manifestación de nuestro real ser. O sea, dentro de nosotros, dentro de esa parte del ser, está ese Tomás que comprueba. El ver tiene dos mecanismos, ¿no? Porque la gente, el ver con nuestro sentido físico, realmente es una ilusión. El verdadero ver es con los ojos, con la vista de nuestro corazón, de nuestra propia conciencia. Y de pronto el ser humano o las religiones y todo esto, sencillamente basamos nuestra creencia por lo que podemos aparentemente ver. Vemos a aquel dirigiendo, aquel haciendo, y basamos y seguimos a esas personas, ¿entienden? Entonces, pero sin embargo, nos olvidamos de nosotros mismos. Ya, nos olvidamos de nosotros mismos. Claro, no podemos ver a nuestro Dios, a nuestro Padre, pero sí existe. Sí existe. Aunque no lo podamos ver, sí existe. Pero aún mejor, comprobarlo sería mucho mejor. Empieza con saber que existe ese ser y después sigue comprobar la existencia de ese ser. Y eso se comprueba, y no es precisamente asistiendo a un lugar. Por eso es que nosotros transmitimos esto por internet, porque es que el ser humano, para poder liberarse, no necesariamente tiene que ir a un lugar, porque el verdadero templo está dentro de él. Cuando dice Jesús, el que quiere dirigirse a Dios a orar, pues búscase en su casa, en su cuarto, y enciérrese
y órele a Dios. Claro, la gente piensa y va al cuarto y se pone de rodillas a orar a Dios. No, su casa es su cuerpo, su cuarto es su corazón y Dios está dentro de él. No es un lugar materia, es dentro de sí mismo. Lo que pasa es que tomamos las cosas, la acomodamos a nuestras necesidades y todo lo exteriorizamos. Recuerden, lo que son las Sagradas Escrituras, llámese la Biblia, el Corán, etcétera, etcétera, tiene la parte externa, pero para poder comprender lo interno, tiene que estudiar la Cábala, tiene que estudiar el esoterismo. Y mientras el ser humano no se estudia a sí mismo, no va a conocer ni la Cábala ni el esoterismo. Por lo tanto, es difícil comprender la Sagrada Escritura, porque la mente es la malla que atrapa todo. Entonces, es necesario que el ser humano no trate de buscar fuera de él, porque todos quieren llenar su templo, su iglesia, todos quieren llenar su centro de conferencia para darle a entender que aquí está la verdad, que está la salvación, que está el camino real, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se olvida de sí mismo, de su real ser. Y para buscar a esa parte no tiene que ir a ningún lado. Búsquelo dentro de sí mismo. Reconozca eso en toda su vida, en su diario vivir, en sus actividades. Cuando el ser humano se acuerda de sí mismo, ve el sentido de las plantas, puede verle el sentido y el aroma que emiten las flores, puede percibir el ambiente como es. Cuando el ser humano no se olvida de sí mismo, de su real ser, puede ver las cosas en otro ángulo, en otro punto de vista y puede resolver los problemas. Porque solamente el ser es el que puede ver las cosas más allá. Nuestro sentido físico no puede ver eso. Nuestra teoría no puede ver eso. Nuestros conceptos, lo que otros dicen, no puede ver eso. Solamente nuestro ser. Nuestro ser son los que deben hacer las actividades. Hay un puente para llegar a nuestro ser que es la conciencia. Dejemos que esa parte de nosotros participe y verá los resultados. ¿Qué otra inquietud tiene? Dígame. Ya le van a pasar el micrófono. ¿Cómo puede uno entender el ser íntimo y qué provecho le puede uno sacar? Bueno, ¿cómo podemos entender el ser íntimo y qué provecho lo podemos sacar? Bueno, existe en nosotros algo, ¿cómo diríamos? Que sentimos por alguna actividad que nosotros hacemos, sentimos como una satisfacción, una alegría interna que no la podemos describir. Porque hemos hecho algún acto que hay algo que internamente nos sentimos bien, nos sentimos libres de haber hecho eso, nos sentimos satisfechos. Pero recuerdo, algo que no se puede describir. Porque es que el ego también satisface de sus hazañas, pero hay algo que es difícil de describir. Porque en ese instante tú tuviste un contacto con el ser y se hizo la voluntad de tu ser. No, la voluntad del ser es en ausencia del ego. Porque es que el ego no le interesa la voluntad del ser. Hágase su voluntad aquí en la tierra, en el plano físico, como en el cielo internamente. Cuando tú haces la voluntad del ser, cuando tú constantemente te conectas con esa parte dentro de ti divina, estás haciendo la voluntad del ser y se expresa el ser a través de ti. Entonces sientes la alegría. Entonces la gente, ya tú brillas con tu propia luz, la luz de tu ser. Pero tú irradias eso. Pero obviamente que esto irradia en ausencia del ego. Por lo tanto, esa misma fuerza del ser
te permite descubrir el ego, lo que no le pertenece. Y entonces es que vas a sentir entonces la alegría de trabajar el ego. Va a decir, caramba, aquí descubrí un ego, voy a darle duro para desintegrarlo. Siente la alegría de que descubriste algo que vas a desintegrar. Siente la necesidad de trabajar. Siente la necesidad de hacer tu trabajo esotérico. Siente la motivación porque tú le permitiste al ser durante el día que actuara entre de ti. Entonces siente, tú esperas, no, yo espero rápido el tiempo para poder entrar en meditación y desintegrar esto que me amargó la vida hoy. Porque lo que descubrí lo voy a trabajar. Eso se llama el ser, da en nosotros la motivación del factor trabajo, la necesidad de desintegrar, la alegría de uno sentir que ya la ira no tiene la misma fuerza. Son manifestaciones del ser. Y cuando esa parte del ser habla, entonces emite una frecuencia tan especial que llega a la conciencia de cada persona. Pero cuando el ego habla muy bonito y habla también de cosas divinas, pero queda únicamente a la mente, no llega a la conciencia porque son frecuencias totalmente diferentes. Entonces, hay que ser un poco más sincero en nuestro trabajo. No hay que olvidarse de sí mismo. De hecho está que todo ser humano tiene la capacidad de resolver sus propios problemas. No necesita de más nadie, porque para eso tiene su ser. Sería algo descabellado que yo teniendo dentro de mí un sabio, un médico, un filósofo, un artista, yo tengo que preguntarle a alguien. Teniendo un médico, decirle a alguien que me sane. Teniendo un sabio, decirle a alguien, vea señor tal, hazme un favor porque tengo un problema acá, que mi suegra tal y tal y tal. ¿No? La gnosis nos invita a ser libres, independientes, porque para eso está su ser. A eso va dirigido la gnosis. La gnosis la gente la proyecta de otra manera, de despertar clarividencia, telepatía, hacer negocio con la medicina, vender libros, una cantidad de cosas, pero se ha olvidado del sentido de la gnosis, que es tener un contacto más cercano con su ser y trabajarle al ser, formarle los trajes existenciales del ser para que el ser resplandezca en nosotros. Eso es la gnosis. Lo demás son añadiduras que se dan porque son del ser, clarividencia del ser, telepatía del ser, pero no es el objetivo de la gnosis. El objetivo de la gnosis es tener acercamiento con esa parte divina. Por eso, nunca olvidarse de sí mismo. Bueno, creo que no hay más inquietud. A todos los aquí presentes, espero que el tema de hoy le hayan permitido a reflexionar, y los que nos están viendo por internet, espero que de igual manera aviva esa parte interna y se motive también a reflexionar. Para todos, paz inverencial.